Hola, ¿qué tal? Encantada de estar de nuevo con todos vosotros y con todas vosotras y desde este nuevo directo de Mistake. En esta ocasión vamos a tener al otro lado a George y luego veremos por qué se llama George. George Diste, Diste o Dieste, yo lo digo como en alemán, Diste. Y vamos a capturarle ya porque le tenemos aquí. Eh, George, está deseando entrar. No me ha dado tiempo de presentarle. No me ha dado tiempo de presentar a George. A ver, que se está conectando. ¡George! ¿Qué tal? Muy buenas tardes a Estaba todos. diciendo, ¿Qué estaba tal, Eva? diciendo, no me da tiempo de presentarte. Pero Nada, bueno, estabas estoy genial. Genial aquí. tenerte aquí. Puntualidad inglesa. Dieste. Dieste, Es un vale, yo lo digo como. apellido alto aragonés. Yo lo digo como en Dieste, sí. alemán, diste. Dieste, bueno, sus orígenes vienen de una pequeña localidad cerca de Bruselas. Sí, se Puede remontan a la ser. época de la marca hispánica, incluso, o sea, Claro. Carlomagno y Por esto, eso pero había hecho el diptongo este sí, sí, IE en I, ¿no? sí, Diste. sí. Nos gusta la cerveza trapense, nos gusta también. Sí, sí. Bueno, George está aquí por una, y además me encantaría esto dejarlo como titular, George, y es que eres un ser humano diletante, y eso me gusta La muchísimo. diletancia siempre. Además, la diletancia te permite hasta cambiar de dirección a veces cuando el viento o tus propias preferencias personales lo definen y, bueno, forma parte también un poco de lo que yo considero que es la esencia de la vida, ¿no? El estarte buscando continuamente, ¿no? Que Estarte no buscando, quedarte, no exacto. anclarte en un punto y decir aquí me quedo, ¿no? Porque eso es aburrido, ¿no? Como principio. Exactamente. Entonces, yo le voy a poner como titular esto porque me ha encantado el que seas un ser diletante, porque yo la verdad es que también tengo mucho de diletante. Antes lo llamaba dispersidad, pero no, o Pero, dispersión, perdón. No sé si llama dispersidad o dispersión, pero no, es diletancia. O sea, sí. O aspersión, fíjate, es casi aspersión. No es más aspersión, ¿no? Porque es como un estás, foco, ¿no? Que baña y que intenta llegar a muchos puntos, ¿no? Y eso, claro, bueno, a veces eso también te hace convivir en una especie de confusión que luego ya, pues poco a poco con la madurez y según uno se va conociendo uno mismo, permite manejarlo. Pero sí, tiene también una capacidad de cierto malabarismo, ¿no? Con tantas cosas, pero es perfectamente posible y desde luego garantiza una vida, cierto monto, rica, más rica y más plena, ¿no? Yo creo que más sí. rica y más Yo creo plena. que sí. En la Bueno, variedad está el placer. voy a introducir de tu formación y para un Mm. poco nuestras personas que están al otro lado vean un poco esa diletancia, ¿no? Porque me parece maravillosa. Bueno, primero tu formación es de derecho, finanzas, marketing, o sea, nada que ver con lo que vamos a hablar ahora mismo, Sí, que es donde estás ahora, que es en la creación y generación de contenidos. Nada que exactamente. ver, Nada que ver. nada que ver. Y luego además, yo te conozco por una propuesta sonora que se llama, bueno, te conozco por una amiga que se llama, que también estuvo aquí, Inma Flor, Hombre, collage con cortezas, mujer corteza, Mujer excelente. Corteza, ¿vale? Collage con Maravillosa. cortezas, que también estuvo aquí. Pero además de eso, también te conocí en una propuesta sonora maravillosa que también canta, o sea, aquí donde lo veis, a George también canta en coros, que por eso Ya, lo de la diletancia, que ya entendáis menos, ya un menos, ya poco, menos, ya ya menos. menos, ya menos. Ya menos, pero bueno, también. No, claro, es que la época no es para cantar en coros y ya sabemos No, las restricciones que hay. no, no. Pero es cierto que yo le conocí en una propuesta también sonora que se llamaba De Sol a Sol y que bueno, pues era una propuesta sonora desde el conservatorio que lo que llevaba era el de sol a sol, era que tú dormías al raso, bueno, yo me lo pasé genial, estuve en 2 ediciones para mí maravillosas, dormías al raso y durante ese de sol a sol se producía una experiencia sonora muy diferente, voces, instrumentos distintos a lo largo de todo un campo. Eso, fue una propuesta sonora, además bueno, mi cuñado y Jack Diego, que te conmino desde ya a que un día también pueda participar aquí, porque desde luego enriquecería muchísimo el debate
Y yo creo que fue un planteamiento heredando un poquito, ¿no? Lo que lleva tantos años haciendo Jones Barber, pues allí en el Arreciado, ¿no? Esta experiencia, pues, tan cercana al misticismo musical, como yo digo, porque es verdad que tiene algo de espiritual también, ¿no? De alguna Exactamente, manera. sí. Creo el hecho de compartir durante tantas horas una propuesta sonora, creo que al final es algo que todos los que habéis participado o estado allí no podéis olvidar. Y bueno, en No, este caso, yo ahí te dejaría libre para que un día quedaras con Isaac y pudieras entrevistarle pues porque nada, sobre esto tiene Isaac. mucho que decir. Sí, sí, Isaac, a mí me encantaría que sí, vinieras sí. un día para contarnos esto, porque yo lo he vivido en primera persona y me ha parecido una de las experiencias más sublimes que he tenido de a las 4 de la mañana me saco de dormir, que pase por Mm. delante de ti un no Claro, sé cómo llamarlo, sí, sí, cuarteto un grupo, gregoriano, sí, un polifónico, sí, grupo, sí, un sí, grupo el dies, polifónico sí, un cantando dies cantos irae o gregorianos, canto ¿no? difónico también, sí, sí. Bueno, o sea, Leímos es a de las Borges, ¿no? experiencias. Tenía muchas, sí, un momento, Exacto. O sea, de esas sí, eso, experiencias que dices, Buah, es que necesito vivir y además es muy bonito de vivir, ¿no? sí, sí. Esa es la grandeza de la creación, ¿no? De los seres humanos. Sí, sí. No, y además que para eso eh, tiene, o sea, yo creo, ¿no? Este concepto de la creación como acto compartido, ¿no? Al fin y al cabo, no de performance en la cual todo el mundo era protagonista, porque tan importante éramos nosotros, ¿no? Que hacíamos un poco la propuesta sonora o literaria, ¿no? Como jugando con los espacios y jugando con el sonido, pero también todo el público o todas las personas que estaban allí. Es decir, si no, eso hubiese sido imposible. Había una comunión entre los dos mundos que era necesaria. Vamos, no, había mucha gente, por ejemplo, en ese momento, ¿no? Que era impagable, ¿no? El concepto de tú estar allí haciendo, pues, tocando un instrumento, una campana, o simplemente el propio hecho de que estuviera sonando algún ruido pregrabado. Claro, pero al lado gente roncando, ¿no? En una tienda de campaña, ¿no? Que también, claro, y el sonido del viento o el sonido de una berrea al fondo, ¿no? Y todo esto enriquece la experiencia, y el sonido de los insectos, todo eso, claro, hace que sea mucho más rico, ¿no? Que el propio hecho, a lo mejor, de una sala de conciertos donde tú tienes pues, una música predefinida, donde sabes a lo que vas Exacto, y donde además te exacto. invita amablemente a no toser, a no hacer ruido, a no molestar al contrario, y donde tu labor como espectador está mucho más limitada. Me recuerda mucho también a esta experiencia que dio Max Richter en Madrid, que era durante toda la noche estar tocando piezas suyas a un público de 400 personas durmiendo en saco de dormir también Sí, y un poco esa experiencia de lo que está sucediendo en real, ¿no? sí, Durante tanto tiempo que no se puede evitar, no se puede contener, claro. ¿no? No se puede Claro, no, no contener. puedes. Claro, Exacto. Y ya, al mismo tiempo, esa experiencia de musical eso es. que está como acunándote, ¿no? O que está acompañándote. Sí, sí, totalmente. Y que además cada uno lo vive de una manera personal y cuando quiere. Y exactamente. O sea, yo creo que ahí tienes un caldo para hablar con él, fantástico. Ahí voy a hablar Y además muchísimo hará con cosas. Isaac. Sí, sí. Ahí voy a hablar Acaba de mucho. escribir un libro y todo muy interesante también sobre arte sonoro. Ah, mira, Sí, qué bonito. sí, relacionado con todo lo que son las escuelas que van surgiendo pues en esta cosa tan rica, ¿no? Que es Iberoamérica y España, etcétera, Mm. tomando como germen Nueva York. O sea que ahí tienes cosas muy interesantes de las que hablar, vamos. Otra, otra cosa a apuntarse, de verdad. Bueno, ¿cuál sería tu expresión artística favorita? Desde ti, la tuya. Es que Porque tú escribes guiones, tú cantas, o sea, haces muchas cosas que son artísticas. ¿Cuál sería la tuya? es que no puedo elegir una, en el sentido de que todas forman Porque eres parte diletante. de la propia diletancia. El carnet de diletante me obliga a no elegir, si no me lo quitan. Y la Real Academia de Diletantes pero, pero no, es que todas forman de alguna manera parte de mí, entonces no. Yo soy un convencido de que al fin y al cabo
hay una condición inmanente, ¿no?, en el ser humano, ¿no?, de la expresión artística. Entonces, esa condición inmanente lo que hace es que todos somos seres creativos. Entonces, al ser todos seres creativos, todos tenemos esa capacidad de expresión. Algunos la experimentan o la expresan en su día a día, ¿no?, en su entorno más cercano, y otras, en mi opinión, y es una opinión personal, tienen el coraje, porque es muy difícil, de dedicarse exclusivamente a eso, a desarrollar esa faceta creativa y abordar géneros ya más cercanos a lo que es la propia expresión artística, ¿no?, por poner un poco la diferencia, ¿no?, que es un poco en la línea de lo que vosotros tenéis allí, ¿no?, en Mistake School, etcétera, ¿no?, el concepto Exacto. de que toda persona es capaz de sacar una creatividad y aplicarla en su entorno laboral, en su entorno personal, etcétera, de vistas a incluso a obtener mayores beneficios o productividad en la empresa, etcétera, y es que tiene todo el sentido. Entonces, como yo creo mucho en eso y considero además que en toda premisa de artista está la capacidad de prospectar en uno mismo, ¿no?, de incluso emanciparte de muchas ideas preconcebidas, de seguir experimentando, investigando, etcétera, para mí todas las expresiones artísticas son válidas porque todas me complementan y me permiten encontrar formas de expresión. La música me permite por un lado, la escritura me permite por otro, el contexto de creación audiovisual mediante contenidos fílmicos también, cualquier cosa. Es decir, si yo tuviera la capacidad de esculpir, que no la tengo, seguramente también la encontraría. No sé, es decir, creo que en todo es posible desarrollar una expresión artística, en cualquier cosa de la vida, en las relaciones humanas mismas, ¿no? En las relaciones humanas también, de alguna manera, es un arte de la conversación, la capacidad que tú tienes de agasajar a una persona, de hacer que se sienta cómodo con uno mismo. Son cosas que cuando te fijas, esta expresión no tan común y tan tradicional de qué arte tiene esta persona, pues es que es real. Es cierto. Es que esa persona ha desarrollado una destreza particular en esto. Y en ese contexto es una persona creativa y artista en sí misma, porque consigue lo que otro no es capaz de hacer. Entonces, no podría quedarme con una. Es verdad que donde yo creo que podría, o yo creo donde soy mejor, es en la expresión escrita y sobre todo en lo que yo considero también muy importante, que es en intentar o ser capaz de transmitir unos mundos interiores, ¿vale? Porque eso es otra cosa que también considero, ¿no? El artista es, o cualquier persona que sea capaz de ver lo que no existe, ¿no?, debe dedicarse a algún tipo de expresión artística o fomentar su creatividad, porque ahí es donde surgen los visionarios, ¿no?, las personas que son capaces de ir un paso más adelante a lo que los moldes cerrados de la sociedad nos dan y al fin y al cabo pues nos permite avanzar, ¿no?, como civilización, que yo creo que es hasta que alguien nos señaló un punto y dijo, mirad aquí, nadie se había percatado que ese punto existía. Y la historia está jalonada de personajes así que de repente estaban mirando en una dirección cuando todo el mundo miraba en la otra. Bueno, pues si tú eres capaz de ver lo que no existe, tienes que trabajar eso. Es muy bueno esto que has dicho del mundo interior, sacar el mundo interior, ¿no? Lo que tú eres, de tu mundo interior, lo que tú imaginas, ¿no? Lo que tú proyectas, porque ahí interviene mucho la imaginación como parte de la creatividad, ¿no? Lo que tú eres capaz de crear con tus herramientas interiores y con tu mundo interior, trasladarlo hacia afuera a través de cualquier técnica que tú aprendas, porque luego estamos hablando que eso son técnicas. O Correcto. sea, realmente el aprender a esculpir, es cierto que hay seres brillantes que en una técnica, ya sea por voluntad o ya sea por genialidad, en una técnica se especializan y son capaces de brillar dentro de esa técnica, ¿no? Pero en el fondo estamos hablando de que la técnica, o sea, primero está el pensamiento creativo y después está la técnica en la que tú proyectas, ¿no? Hombre, está A claro. través de la que tú proyectas tu creatividad, Y ¿no? es más allá, vamos, en mi opinión. Incluso yo creo que tanto este concepto de genialidad como tal, creo que también lo deberíamos descartar. O sea, es ya en una visión mucho más posmoderna de lo que es el efecto creativo. O sea, la genialidad como tal creo que no existe. Lo que existe es la capacidad de todo ser humano para expresarse.
Entonces, ahí lo que está es el coraje personal de cada uno para vencer miedos, para vencer tabúes y para empezar a romper límites, ¿no? Creo que es la propia esencia, ¿no? de la expresión artística, ¿no? Y de la creatividad en general. El ser, no sé, hay una expresión, ¿no? Creo, Vargas Llosa, que dice que el arte tiene derecho a ser irreverente, ¿no? Pero por su propia naturaleza, ¿no? O lo que decía Eugenio Dors, ¿no? Que en los propios límites es donde el arte encuentra realmente su fantasía o su potencial, ¿no? Porque si no hay límites que romper, no hay expresión artística que trascienda eso. Es decir, el que lleva toda la vida en el concepto laboral, por ejemplo, pues no sé, haciendo unas presentaciones X delante de un consejo de administración, en su trabajo de lo que sea, puede afrontarlo como se ha hecho siempre, como le han dicho que lo tiene que hacer, o tener el coraje de decir, no, es que yo creo que esto debería expresarse de esta otra manera y lo voy a hacer así. Y en la mayoría de las veces se está acertando. O sea, yo animo, de verdad, a que todo el mundo de alguna manera pueda sacar ese coraje personal y decir, no, es que mi visión es diferente. Voy a intentar ponerla a prueba, a ver si funciona, porque puedo estar equivocado, no, pero no lo sabemos. El concepto de escultura que hablabas antes, sí, hay una técnica general, pero realmente, fíjate, el concepto de escultura que podían tener hace 500 años que el que tenemos ahora. Es decir, es inabarcable. No, nuestra mente no está preparada para las ideas que van a venir y por eso es necesario que todo el mundo se exprese, que nadie se guarde nada dentro. Hay una cosa que has dicho en la expresión de puedo estar equivocado o no. Y hay una cosa que a mí me asalta, así como duda, el ¿quién mide si estás equivocado o no? Pues mira, yo creo que el concepto de equivocación viene primero por uno mismo. Es decir, hay un momento en el cual tú puedes estar convencido de que algo funciona porque te va a permitir contar una cosa a tu manera. Pero el primer juez o el primero que tiene que sentirse satisfecho o insatisfecho con ese resultado eres tú. Entonces, el primero que tiene que poner a prueba si eso que tú crees funciona es tú mismo, pero si nunca lo haces, si nunca lo sometes a tu propio desafío, ¿no? Tú puedes tener unas ideas maravillosas de una novela o de una forma X de hacer las cosas, pero en algún momento tendrás que llegar al umbral en el cual eso tienes que ponerlo en marcha y decir, pues no soy capaz. Si soy capaz, me he encontrado en este camino con miedos o con dificultades que soy capaz o no capaz de afrontar. Entonces, todo eso es un proceso de aprendizaje y es ahí a lo que me refiero, de tener razón o no tener razón, porque todos somos los más guapos, todos somos los más listos y todos somos los más preparados. Pero luego también está la propia asunción personal de los límites de cada uno. Es decir, luego la sociedad y el entorno tuyo también tiene que tener una aplicabilidad, en el sentido de que tú puedes hacer una cosa que hoy en día a lo mejor no valga, pero dentro de un tiempo tener una validez total, con lo cual nunca vamos a saber realmente si algo vale o no vale, pero sí que tú puedes estar al menos satisfecho o no satisfecho con aquello que has hecho. No sé si consigo Mm, explicarme, pero yo creo sí. que el juez principal en este caso eres tú mismo, en el sentido de, oye, ¿estoy satisfecho con esto? ¿He llegado hasta el umbral de expresión que yo quería darme? ¿O he sido todo lo creativo que creo que podría ser? Bien, me siento cómodo con esto, creo que estoy dando de mí, creo que hay verdad en esto, que no es una impostación, pues entonces sigo por aquí, claro. Hay muchas personas que piensan que ser diletante, sobre todo hoy en día, es como picar de todo Un y dispendio. no saber de nada, ¿no? ¿Tú qué crees para ti que es ser, o sea, para qué te sirve a ti ser diletante? Bueno, la diletancia es más una actitud de vida como tal, en el sentido de estar, primero, de entrada, ser capaz de involucrar o de liar a mucha gente a tu alrededor para muchos proyectos y ser capaz, digamos, de cohesionar todo eso con un ánimo y con una capacidad de motivación alta. Pero yo creo que la diletancia en el sentido peyorativo es más una cosa condicionada o es una expresión condicionada sobre todo por aquellos que tienen más miedo a enfrentarse a su propia realidad. Es decir, sí, bueno, el diletante se podría decir que es como el pato, ¿no? Que
que nada, anda, ¿no? Y vuela, ¿no? Pero claro, siempre alguien dirá, no, pero no nada con la elegancia del delfín, ¿no? Ni vuela como el águila, ¿no? Ni anda como el ciervo, camina como el ciervo. Sí, bueno, pero al fin y al cabo el sentimiento de placer que le da un pato cuando vuela es el mismo que le da al águila. O sea, esa expresión existe. Que luego nuestra idea preconcebida de belleza, que es algo también súper subjetivo, nos haga ver que un pato es menos hermoso que un águila, bueno, la realidad es que los dos están volando. Entonces, ¿por qué voy a perderme eso? ¿Sabes? ¿Por qué a lo mejor siendo simplemente una persona que tiene una capacidad de hacer algo hasta un cierto grado, cierto un límite, voy a perdérmelo si lo puedo expresar? Yo creo que el diletante es aquella persona que no se quiere privar de nada, que se bebe la vida a tragos largos. Y yo quiero vérmela, vamos, yo creo que no hay ninguna persona en el mundo que no desee verse la vida a grandes largos y con una sonrisa después, ¿no? Bueno, Pienso. la Debería intención, ser, ¿no? la intención de todos debería de estar. Debería ser esa, ¿no? Debería ser esa, Seríamos, porque es la que tenemos y tenemos seríamos que más felices, también... ¿no? Porque además nos Hombre, invitaría a compartir, ¿no? A generar unas sinergias exacto. no sé, de sociedad mucho más Buen rollo, o generosas. sea, de Claro, sociedad, bien, o de sea, buen rollo, buen rollo. buen rollo de Feliz. sociedad en la que todos persigamos algo que es positivo, Eso. lo disfrutemos y incluso en el proceso este de disfrutarlo y tal, experimentemos y aprendamos también. O sea, El yo creo que diletante eso, podría ser un disfrutón. un disfrutón, un Un hedonista, ¿no? disfrutón. Un Sí, pero hedonista. el hedonismo, ves, tiene otra cosa. Al fin y al cabo, fíjate, todos estos palabras, ¿no? Que la sociedad va creando, todos tienen un tinte como peyorativo, ¿no? Al fin y al cabo, ¿no? O sea, podríamos seguir desgranando eso y al final terminas en vago, ¿no? Etcétera. Pero claro, ¿no? El que no hace nada, ¿no? Claro, claro. Si tú vas, ¿no? Te vas declinando ¿no? Vas declinando lo Y el congregativo. silogismo que Claro, si acaba lo de ser va, vago. ¿no? Para mucha gente, pues, claro, si yo no me levanto a una hora determinada y vivo de una manera cuadriculada, entonces, claro, este señor se me está dispersando porque no es productivo, claro, porque está poniendo tornillos, ¿no? ¿Sabes? Pero al mismo tiempo hace como Charlie Chaplin en tiempos modernos, ¿no? Se me entretiene pensando en su amada o en el bocadillo, ¿no? Y de repente, claro, se le van los tornillos, claro, ese hombre no está siendo productivo. Pero claro, la capacidad de libertad que te permite ese pensamiento diletante es extraordinaria, te saca de todas, te obliga a abandonar de raíz toda zona de confort. Entonces, para mí, tiene mucho más de sacrificio, de coraje y de esfuerzo que una persona que puede decidir, oye, yo me quedo aquí, no me muevo, porque claro, pues, hay viento del norte, viento del este, viento del oeste, bueno, pues entonces no navegues, no, coge tu barco en puerto siempre. Claro, pero al fin y al cabo, eso está demostrado, eso nos lleva a la infelicidad. Ya, te me habías Perdón, perdido. he sido yo que me han dado una llamada, George. No, Sí, hay te me una habías perdido. persona que tengo que decir, hay una persona que tengo que decir que siempre, y sabe que yo tengo directos de 7:30 a 8 de los jueves. Pues solamente por fastidiar, la voy a tener que bloquear. Siempre me llama hasta ahora en un Son ganas de directo. hacerse notar, ¿no? Son ganas de hacerse notar. Tengo que decir una cosa y tengo que decir que es una de mis hermanas. Y Hombre, es para ¿sabes? tengo, Esto de lo que son las familias y las tengo hermanas. muchos hermanos, con ellos es con los que nosotros tenemos una productora, Polyester Digital, y con ella hacemos muchos de nuestros proyectos y nada, eso es maravilloso. Hombre, a Un ver, que te quiero privilegio, mucho. es un Yo, mis privilegio que hermanas para mí son, los hermanos te tienen que entretener y mis hermanas tienen son que cuestionar. Te tienen aquí en el que, corazón, totalmente. tienen Bueno, que... quería preguntarte, antes de que tuviéramos que abandonar este directo, ¿cuál es tu proceso creativo? Y no sé por qué te estoy viendo muy mal. Sí, me ves mal, Sí, no sé, pero muy pero oscuro. te soy yo a lo mejor, ¿eh? Que Sí, te veo yo, como yo borrosísimo. me veo perfectamente desde aquí. Vale, ¿tú me estás viendo bien a mí? Sí, sí, perfectamente. Vale, genial. Sí, sí, perfectamente. Vale. Eh, vamos a ver. Yo creo que básicamente mi esquema es la planificación, ¿vale? Y desde un punto de vista de honestidad, sobre todo,
Pero bueno, no creo que sea muy diferente ni muy original respecto al proceso creativo que puede tener cualquier otra persona. Es un tema de planificación de la idea, de pensar bien en la idea, hacia dónde va dirigida y qué es lo que quiero contar con él. O sea, siendo honesto conmigo mismo y siendo honesto con el producto final que quiero hacer. Entonces, cuando se trabaja en eso, lo que intentas es sobre todo estar centrado en lo que quieres contar. Ni más ni menos. Para mí es lo más importante. Si intentar siempre, eso es muy difícil, ¿eh? Intentar siempre resumir en muy pocas frases lo que quieres contar. Si no eres capaz de eso, entonces la idea no está suficientemente desarrollada y tienes que seguir trabajando. Pero en 2 frases deberías tener claro lo que quieres contar. Hasta que eso, Es una... Sí, perdón. hasta que eso no lo consigo o lo conseguimos, porque yo trabajo mucho con mis hermanos a nivel creativo, no seguimos adelante, porque claro, ya vemos que hay algo que nos está fallando, que es que ni nosotros mismos sabemos lo que queremos decir. Entonces, si no sé decir 2 frases, voy a plantearme decir otras 90 páginas de otra cosa. Pero lo primero de todo es saber qué queremos contar y que lo podamos resumir en dos frases. Hay una cosa que sí que es cierto, y nosotros trabajando con muchas personas a nivel de entrenamiento creativo, ¿no? Que no están acostumbrados a tener este proceso creativo, hay una cosa que es lo que más cuesta, lo que más cuesta es sintetizar. Y lo que más nos cuesta a los seres humanos es sintetizar, porque sintetizar obliga a varias cosas. Una de ellas es a elegir. Y nos cuesta muchísimo elegir. Nos cuesta muchísimo tomar una decisión de renunciar a cosas, porque elegir significa renunciar. Y posicionarte. Y te tienes que posicionar. Entonces, Exactamente. sí, Comprometerte con algo y claro. renunciar a otras Y cosas. conocerte a ti mismo, es decir, en el sentido de si yo quiero contar una cosa, pero al mismo tiempo que quiero quedar bien con 2 puntos de vista o 3 o 4, ¿qué realmente quiero contar? Por eso te hablaba de la honestidad. Es decir, ser honesto con uno mismo significa conocer tu propio metamundo interior. Es decir, yo es que pienso así. Y entonces ahora voy a contar una historia que exprese lo que yo quiero contar, pero si no la puedo resumir en 2 frases, no estoy haciendo nada, porque realmente no sé qué quiero decir. Exactamente. Claro, Entonces, claro, cuando tú llegas a la síntesis, hay algo muy importante en el proceso creativo, es que cuando tú llegas a la síntesis, llegas a una cosa que es muy única. O sea, que seguramente cuando lo veas, si lo ves y dices, wow, esto es muy diferente y esto es muy único, eso tiene mucho valor. claro. Si realmente llegas a la síntesis y ves que no es nada, que es muy general y que no Eso. es nada diferente y no es nada singular, Eso. ahí pues te das cuenta de que eso no va a ningún sitio, Te ¿no? da la medida, te da la medida Exactamente, te da el criterio claro. también de selección de si eso es algo interesante o no lo De es. ahí te decía yo la capacidad de que tú hasta que no empiezas a hacer algo, realmente no lo pones a prueba. Es decir, todo el mundo, mientras estamos yendo en un transporte público o conduciendo a algún lado o durmiendo, tenemos ideas geniales. Ideas geniales tenemos todo, pero lo difícil es hoja en blanco y escribirlo. Y cuando lo empiezas a escribir, cuando lo empiezas a verbalizar, cuando empiezas a contarlo a otras personas, que también es muy importante el proceso creativo de compartir, que es una cosa que yo creo que no estamos tan acostumbrados en general, los creadores en general, de Absolutamente. contar las cosas a otros, no tener miedo, decir, oye, es que me van a robar la idea, bueno, pues si te la roban, ya se te ocurrirá otra cosa, si no pasa nada, o sea, pero es una manera también de poner en común y de crecer y de poner a prueba aquel mundo interior que para ti puede ser magnífico, pero que luego puede ser que a lo mejor no le interese a nadie de momento, ¿sabes? Entonces, todos esos mecanismos se activan en el momento en que tú coges un papel, la hoja y empiezas a escribirlo. Y si no lo puedes sintetizar, es probable que tengas un problema. Porque si tú no eres capaz de sintetizar eso, luego no vas a ser capaz de desarrollarlo tampoco, porque tú no sabes a dónde quieres ir. Y además es curioso porque en el momento que lo sintetizas pasa algo mágico, que es que ya empiezas a verlo todo claro. Es como decidir un camino. Oye, pues voy a Santiago de Compostela. Pues esto es fantástico. Ya en tu mente sabes que tendrás que coger la carretera tal y pasar por Arévalo y pasar por no sé quién y ir hacia aquí. Claro, si tú dices voy a hacer un camino y no eliges el destino o no puedes definirlo, pues en tu mente, la propia imaginación, ¿sabes? Tus propias capacidades no se desarrollan porque no tienen estímulos. Mientras que tú sabes lo que quieres contar, vas a tiro hecho, se ilumina todo. Exacto.
se ilumina todo, pero Ta- hay que dedicar mucho tiempo a perfilar lo que quieres decir. Exactamente. Antes de aterrizar una idea, antes de desarrollarla y planificarla y saber cómo vas a llevar eso, tienes que sintetizar, tienes que tener una síntesis y un foco y una dirección de cuál es la idea, qué es lo que vas De a... saber lo que tienes que decir. No lo Exactamente. sabes, claro, eso implica un trabajo personal, un trabajo interno también. Entonces, tú Sí. tienes, pues lo que te has dicho antes, ponerte en cuestión, tomar decisiones, descartar otras cosas, pero una vez que se encuentra, es curioso cómo va todo mucho más fácil. Es mucho más bonito y no tengamos miedo ni a elegir, ni a renunciar, ni a posicionarnos, porque es una maravilla, No, de y ahí salen las no cosas. funciona, o en tu mente no funciona, o en tus sentimientos sientes que no estás contando lo que quieres contar, siempre puedes rebobinar y ir hacia atrás. Es decir, el proceso creativo no tiene una sola dirección, permite errores. Y también hay que no tener miedo a equivocarse, que es otra cosa, que la gente, no, es que yo no voy a empezar esto, o no voy a cambiar de parecer, o no voy a modificar una dinámica, porque a ver si me estoy equivocando. No, equivoquémonos, y eso es fantástico también. Hay una cosa que no me quiero ir de este directo sin contar tu historia de cambio de nombre. No, bueno, si no son cambios, ya está. Hay un llamado en mi familia, es un George, es así, y es un nombre que a mí me ha gustado desde siempre. Lo que pasa es que es verdad que pues, nacido en España, y aquí los George somos Jorge. Lo que pasa es que es verdad que el Jorge pertenece un poco pues, a un mundo anterior donde no era tan diletante como ahora. Entonces, digamos que esta especie de renacimiento, creo que en la mitología en general, y en todas las grandes historias, desde Don Quijote, pues al fin y al cabo el caballero, ¿no? se da su propio nombre, ¿no? como concepto simbólico de quién quiere ser. Entonces creo que saber quién quiere ser en la vida es algo esencial. Entonces, Alonso Quijano, Don Quijote, bueno, pues yo de Jorge a George es mucho, mucho menos intenso y original, pero así fue. Además, así me llaman mis amigos, así que muchos de mis amigos me llaman así, sí, sí. Lo importante que es llamar a las cosas y darle un nombre también, bueno, cosas, personas, lo que sea, ¿no? Y ponerle un nombre y que ese nombre también te inspire cosas, ¿no? O que te encuentres con ese nombre. Bueno, es que al fin y al cabo el nombre no es algo impuesto por tus progenitores, por tus circunstancias, pero es algo que tú no has elegido, ¿no? Está relacionado pues, o como tu fe o como tus creencias. Son cosas, tú creces en un entorno donde tú eres una persona, pero mientras vas madurando, cuando sabes realmente quién eres. Entonces, tiene todo el sentido, para mí por lo menos, como acto simbólico, eso, elegir el nombre que uno quiere tener. Pues oye, George, con este nombre, un placer tenerte en este Igualmente, Eva, directo. Ha espero sido que, maravilloso. Espero espero que que lo lo hayas hayas disfrutado. disfrutado. Yo sí, yo muchísimo, ¿no? No, y Y esto yo, creo yo que mucho. es necesario, ¿no? Que existan estos foros donde podamos compartirnos, celebrar también muchísimo pues, estos intercambios, ¿no? Que sobre todo ahora que estamos tan desconectados, y que aun en lo ajeno o a la distancia seamos capaces de encontrar foros donde podamos compartirnos, ¿no? Compartir ideas, La- pensamientos, debates, todo lo que podamos compartir entre eh, nosotros y con el mundo, eh, que eso es importante también y que puedan participar todos los que quieran. eso es. Y pues muchas gracias, George. Un Eh, placer. Nada, Y muchas gracias a todos los que nos habéis acompañado durante este ratito, estos 30 minutos aprox. Y los que veáis el directo en diferido, pues esperamos que lo disfrutéis también, como lo hemos disfrutado George y yo. muchas gracias, de verdad. Así que nada, un beso grande. Me despido de todos y de ti en especial, George. Muy bien. Chao, Ya se va. chao. Chao. Chao.